dentro de los tantos panameños que conocen de la ley del Seguro Social y de la Caja de Seguro Social, dentro de esa cantidad de panameños, uno de ellos es Carlos Abadía. Se ha dedicado a estudiar el tema, le ha metido horas y bueno, tendrá su visión y tiene su visión del tema del Seguro Social compartida por algunos, no compartida por otros, pero bueno, es un panameño que ha estudiado el tema. Dice el dirigente de los educadores que la ley del Seguro Social les afecta su jubilación. Bueno, primero que todo quiero felicitar a Gonzalo del knockout de ayer. Gracias, señor. Y gracias. Uno más y se va a salir por la ventana. Sí, para que estemos claros. No, me no, parece. no. Y me quedé con algo en la pregunta, ¿qué diferencia a la sociedad civil aquí con la de Venezuela? Que aquí se olvidó de los logros que tuvo y de la fuerza que podría tener. Eso lo compartí con varios amigos de la sociedad civil y diferentes organizaciones porque señalaste algo que es verdad. Bueno, mira, quieren derogar la ley 462, que la deroguemos. ¿Qué sucede inmediatamente? Regresamos a la ley 51. ¿Qué quiere decir esto? Que los 3 puntos que se aumenta la cuota patronal se suspende. Que el Estado solo va a tener la obligación de aportar 140 millones de dólares y no 966 millones de dólares. Que la reforma profunda que se hizo de la actuación de la Junta Directiva, señalada principalmente por usuarios, porque en la mesa de salud lo señalaba muy bien los dirigentes de los enfermos, los pacientes de enfermedades crónicas, de que había que reformar eso. Que la amplitud que ahora se ha dado para que los ingresos del Seguro Social o los fondos tengan productividad o rendimiento de 5% un poco más, se suspende. O sea, hay que cambiar todo esto. Y no se regresa, como ellos señalan, al sistema solidario en este sentido. Que está mal dicho el solidario. Y yo todo este tiempo lo he insistido. De solidario no tiene nada. Cuando se crea el Seguro Social en 1800 y tanto y en Panamá en 1941, teníamos en Panamá en particular 58 cotizantes por cada pensionado. La familia panameña era alrededor de 8 personas. Hoy día es 3.8. Entonces, tenía suficiente para pagarle a ese pensionado y ahorrar para los otros. Eso se fue disminuyendo. 24-1 en el 60, 11-1 en el 70, y aquí hago una observación a los que no estuvieron en kinder como yo que no hice kinder. allá en Casco Antiguo, como Ica, en el 75 hubo la reforma de la Caja del Seguro Social y por esa razón se aumentó la cuota obrero patronal en ese momento en 50%, 25% en el 75 y 25% en el 77, porque ya no había esa proporción. Ya en el 75, ya hace 50 años. Sí, hace 50 años. Hoy es que uniendo los dos sistemas como querían, termináramos siendo 4.1 a 1. 4 cotizantes. Y para que tengan una idea, recordémonos que de la cuota patronal, de la cuota obrero patronal, la que va para pensiones, es un porcentaje. Hoy día el promedio de pensión es $700, más o menos el promedio de cotización va por ahí. Tú necesitarías hoy día para cubrir los pensionados 7.8 cotizantes por pensionado hoy día. Y si nosotros mañana tenemos 300,000 nuevos trabajadores cotizando, esa proporción es 4-1. O sea, esa solidaridad intergeneracional
que para mí es irresponsable. ¿Y por qué digo esto? ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros hijos son los que tienen que mantener nuestras pensiones. Eso es lo que quiere decir. Claro. Es esto. Suena muy bonito, pero es eso. Pero viceministro. Perdón. Gonzalo. Entonces, entendamos esa realidad en ese sentido. Números. Los números. Y por eso los estados, un elemento que no existía en todas las reformas que se dio antes, y creo que quedo siendo yo la única persona que ha estado presente en las 3 reformas que se ha dado en el tiempo de democracia. La del 92, la del 2006 y esta. Y en la del 92, ya no siendo miembro del gobierno de Endara, salía a defender el aumento de la edad. Que me afectaba a mí, si hubiera pensado, a mí personalmente, porque era lo justo en ese sentido. Y que gracias a ese aumento de 2 años, hoy el déficit no es 5.000 millones de dólares más. Entendamos esto. Hoy ese, y como decía la compañera del aumento de la edad, que era lo lógico, lo correcto, porque lo que sucede es que retiramos más de lo que aportamos. Y me tomé el ejemplo mío, pedí los datos, lo saqué en un artículo y lo he planteado. Yo durante 38 años aporté $220,000, incluyendo los intereses. En 14 años y medio, o sea, al 30 de diciembre del año pasado, había retirado $430,000, o sea, $231,000 más de lo que yo aporté. Y todo mujer pensionada mayor de 67 años ya retiró más de lo que aportó. Claro. Y hombres más de 72 años. Y quiero decirle que 62% de los pensionados tenemos más de 70 años. Y hay 15% con más de 80 años. Qué bien, no vayan a interpretarlo ahora que quiere, no, que se muera, no, porque no quiero entrar en ese paquete tampoco. Pero eso nos cuesta. Y por eso entró una cifra nueva o un aspecto nuevo que es el aporte del Estado. Y que yo aplaudo un asunto. En otros países, ese aporte vino acompañado con reformas tributarias. Aquí no ha venido y eso obliga al gobierno a que sea eficiente en su administración. Pero, y tengamos claro esto, Uruguay, y uso siempre este ejemplo de Uruguay porque es un país con una población similar a la nuestra, el ITBMS de ellos, que es ¿cómo llaman? El IVA, es 22, de los cuales 7 es para pensiones. ¿Queremos eso? ¿Qué quiere decir? Que esa laptop que le vas a comprar a tu hijo que cuesta $300 y te costaría 321, ya te va a estar costando alrededor de $370, $380. Para poner un elemento que es necesario, ya no es un lujo. No, yo estoy de acuerdo con usted. ¿Entiende? Entonces, es esto que entendamos. Si se elimina, entonces, y no se puede regresar a ese sistema que ya fue suspendido porque lo que quiere decir que el Estado va a financiar, y eso es lo que quieren. Claro. Y a lo que finalizaba el señor Cabrera, es que lo que quieren es ese caos para llegar a los objetivos que tienen en ese aspecto político. Pero yo sí, fíjese que ahorita hay un gran debate, y no me dejará mentir Cristi, en Francia, por ese llamado estado de bienestar, que para Francia es tan importante, ¿no? Y se están dando cuenta que la plata tiene un límite y están llegando al tope. Por el estado de bienestar, repito, que históricamente ha buscado Francia y que otros países han querido replicar y no terminan de lograr. ¿Por qué? Porque la plata no es infinita, es finita. Pero yo sí quisiera preguntarle, señora Abadía, ya que lo que tenemos acá es, ¿cómo le explica usted
al oyente que cae en la duda, le da el beneficio de a Suntrax y compañía cuando hablan de que sí se va a aumentar la edad de jubilación, cuando es un debate que incluso los diputados han dicho, lo hablamos en 6 años. ¿Por qué en esta ley no se aumenta la edad de jubilación a diferencia de lo que sí dice Suntrax? No se aumenta porque los diputados no tuvieron el valor patriótico de hacer lo correcto y se quedaron lo que gritaban las gradas. Me perdonan ellos, me reuní con alrededor de 13 o 14 diputados de diferentes bancadas, le explicamos, me acompañó en alguna de esas reuniones Jorge Nicolau, le explicamos esto para que tuvieran los argumentos en ese aspecto, lo que significaba. Y no hubo, porque, y como señaló Edwin hace un momento, pensando en los votos, lo que no se han dado cuenta, que esos 14,000 votos no van a votar por ellos. Y esta parte, ahora que toqué este tema, quiero aclarar el famoso costo político, que yo creo que es más invención que realidad. ¿Y por qué digo esto? Guillermo Endara Galimani aumentó en su gobierno 2 años y nadie le ha señalado nada a Guillermo Endara Galimani sobre eso. Martín Torrijos hizo la otra reforma y fue el tercer candidato más votado sobre todos los otros, los 3 independientes que iban, entre esos la izquierda no democrática, Rux y todos los otros. Entonces, ojo, ¿qué estamos hablando? Por los que gritan más. Y como señalaste hace un momento, Edwin, mira lo consciente que fueron los grupos Sal de las Redes y otros. Que ellos fueron los que hicieron las manifestaciones reales en esta. La bulla y el cierre calle, el grupo de Suntra y otros ahí. Pero eso fueron y pararon esto. Recuerdo, yo fui, es más, hicieron las protestas en las aceras a las 4 de la tarde e iban sectores de Suntra, le abrían pasos, pasaban, creo que estaban queriendo provocar y nadie lo dejaron pasar y nada. Eso fueron lo que... Y esto de que yo tengo que cerrar calle para que me hagan caso, eso no es así. Señora Badía, yo quiero hablar un segundo otra vez del tema un poco de la situación económica del país. Aquí hay muchas cosas que se repiten y se han repetido todo el debate de la ley. Uno, que si no se roban la plata, alcanza. Esta idea de que la razón del déficit es que los empresarios no pagan, a pesar de que esto se ha explicado que hay un déficit, como usted acaba de explicar, más bien de diseño de un sistema que está obsoleto. Y lo que acabamos de hablar es la aportación extra que va a tener que hacer el gobierno, ¿no? En este mundo nuevo de intereses más altos. El echar para atrás esta ley, ¿no? El hecho que pues se va a tirar la pelota a los 6 años de la edad de jubilación. ¿Qué impacto tiene real en las finanzas públicas? Sobre todo que al momento todavía no se han tocado los impuestos. Pero ¿cómo estamos haciendo nosotros en este mundo para financiar esto? Porque todo lo que estamos hablando es una aportación mayor de los empresarios, de los trabajadores, pero también del gobierno, que al final es dinero de todos, en la caja del Seguro Social, que no es de todos, que es de los asegurados. Entonces, ¿cómo esto impacta a las finanzas públicas en general? Indudablemente que va a impactar en eso. Son casi $1,000 millones en ese sentido. Y digo, y hago la observación que va a obligar al gobierno a ser más eficiente. Tú en tu nocao ayer señalabas que Chapman para ti era el mejor ministro. Tiene ese reto. Y él dijo públicamente en muchas entrevistas, yo no voy a unir una reforma tributaria con una reforma del Seguro Social porque no es justo. Yo creo que eso fue muy responsable. Cuando lo escuché la primera vez, Chureta hizo algo correcto en ese aspecto. Pero, señores, y ustedes al final de la intervención de ustedes, antes de yo entrar en esto,
hablaban cuál es el objetivo de este asunto. Y miren, para mí lo más grave de todo esto es que quiero derogar algo democrático que se aprobó en el órgano más representativo de la democracia. Porque si no es como yo quiero, acabo el país. Esto es tan peligroso que si se llegara a derogar eso, si el gobierno cayese, y yo dudo que va a caer, pero cayese en ese error, se acabó la democracia del país. Y se lo comenté porque algunos diputados me decían, Abadía, es que van a aprender el país y hay que enfrentarlo con argumentos. Y si ustedes van a decidir en ese sentido, vengan a buscar su cheque los 15 y los 30, porque aquí quien va a decidir es afuera. Entonces, ¿para qué? Y hubo diputados que se pararon firme en ese aspecto, que no estaban de acuerdo en muchas cosas de la reforma, pero cuando le exigieron y me comentaban que le llegaron y le dijeron, este es lo que queremos que nosotros nos aprueben. Entonces, ojo, aquí no estamos jugando mucho más que la pérdida de trabajos, la pérdida de clases, no estamos jugando la pérdida de la democracia, señores. Y estos señores solo quieren acabar con la democracia para encontrar un campo fértil para vivir lo que ellos quieren vivir, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Dejámoslo claro así, en ese sentido. Esto es muy grave porque aquí, repito, estamos jugando con la democracia en ese aspecto. Don Carlicho, hace bastante tiempo hablábamos de la función que tenían los diferentes gobiernos de patear la pelota. Se pateó la pelota en 3 administraciones. Esta administración tira la pelota al legislativo y quien patea con lo que se terminó aprobando, irónicamente, fue el legislativo. Pero yo no he visto a un legislativo salir a defender lo que ellos aprobaron también y que, bien o mal, bueno o malo, democráticamente, como usted dice, es la norma que aprobó un gobierno democrático. Y claro, creo que no se han dado cuenta los diputados y sectores, lo llamo oposición porque no están en el gobierno. Pero como dijo Gonzalo, no hay oposición. No hay oposición. O oposición responsable no hay. No se han dado cuenta que ellos se dispararon en el pie, que ellos se equivocaron. ¿Y por qué digo esto? El artículo que dice que vamos a discutir dentro de 7 años revisar. Es por un estudio actuarial. Pero durante los 4 meses que estuvieron diciendo que no podía haber aumento de la edad, era porque el sistema de salud no servía, porque se habían robado toda la plata. Entonces, el argumento de ese artículo debía haber sido, cuando se mejore la atención de salud y recuperamos tal porcentaje de lo robado, entonces vemos lo de la edad. Ellos mismos, en su argumento que han planteado y como está redactado, se pusieron a eso. O sea, ellos mismos no se han dado cuenta que se negaron a lo que ellos decían, que por qué no iban al aumento de la edad en ese aspecto. Entonces, yo creo que esto lo tenemos que plantear democráticamente. Me tomo algunos de los comentarios que ustedes hicieron y Gonzalo dijo, no hay oposición en Panamá, no hay oposición responsable, porque así como has criticado, debe salir a señalar, porque lo que está en juego es la democracia. Y como se lo discutía una persona hace 2 o 3 semanas que estaba en esa línea, y le digo, bueno, ¿qué tú quieres? ¿Tumbar al presidente Molino? Ok, ¿sabe quién queda? No tiene vicepresidente. ¿Quién queda? ¿Qué estás buscando este asunto? Y ahí reflexionó al final, ojo con lo que estamos haciendo y señalando.
Ojo con eso, porque, repito, está en juego la democracia del país y no podemos permitirlo. Por lo menos yo, que luché al rescate de esas, no, porque estamos ya viendo para nuestros hijos y para nuestros nietos en este aspecto. Don Carlos, yo coincido con usted con el tema de la democracia tan importante que debe ser para el ciudadano. Lamentablemente en América Latina es el séptimo problema, porque la gente culpa a la democracia de los estados fallidos en los que estamos sumergidos, ¿no? Y por eso aparecen todos estos semidioses a gobernar, por culpa de la democracia, a pesar de que la democracia no es el culpable, sino quienes se aprovechan del sistema para. Pero más allá de eso, usted decía algo interesante, tiene que ver con ¿de dónde va a sacar la plata el gobierno? Es una pregunta que nos hacemos todos y que hablamos acá. Y yo sí soy creyente de que aquí se necesita una reforma tributaria ya o fiscal ya. No nos adentremos si quieren en lo más profundo. Vayamos superficial. Pero usted que ha sido asesor, usted que ha estado no directamente ligado al gobierno, pero que sí ha hablado con miembros en medio del debate del Seguro Social, ¿el gobierno se puede sacudir de una reforma tributaria fiscal? Mira, yo creo, y los economistas y los financistas, que son los expertos de eso, piensan que ahí eres. Pero yo antes de eso tenemos que ser más eficientes en el cobro. La evasión que hay es muy alta. Primero, yo recuerdo en el gobierno de Varela, salió un titular en el periódico La Prensa que la evasión de ITBMS en ese momento eran 500 millones de dólares. A los días, en una de las fiestas me encontré en la playa, coincidí con un diputado panameñista de ese momento, ya no es panameñista, y me habló del aumento del ITBMS. Yo digo, bueno, primero me cobras 80% de esos 500 millones de dólares y ahí después nos sentamos. Porque es muy cómodo, porque al final se le aplica la ley a lo que la cumplimos y no a lo que no cumplimos en este aspecto. O sea, vamos a suponer la evasión del cigarrillo. Se calcula que el 70% de la gente que fuma compra el cigarrillo en contrabando. Entonces, y que no se sabe dónde es, del contenedor que llega, del puerto que llega, por favor. O sea, veamos eso, Gonzalo. Yo no me niego a eso que tú dices y lo sustento con los financistas y economistas. Pero primero tenemos que dar ese paso. Yo me he acostumbrado a donde voy, pido factura. Y yo quiero saber si los que nos están escuchando, a donde van, piden factura. Y estoy buscando una fórmula para exigir al mercadito o a la lavandería que no me dan factura, cómo denunciarla. Esa es una acción de nosotros, claro, en ese sentido. Claro. En ese sentido. Sí. Tenemos esa responsabilidad. Ahí es parte de la oposición responsable en ese aspecto. Porque si piensa que va a llegar al gobierno, entonces ahí es que él va a hacer nada en este aspecto. Y hay algo que a mí ya me preocupa con ese artículo que dentro de 7 años. ¿Cuál va a ser el discurso de los candidatos a diputado y a presidente en la campaña? Yo no voy a aumentar la edad de jubilación que den, aunque salga que es necesaria. Ese va a ser el discurso irresponsable. Ese va a ser el discurso irresponsable. Hablando de temas responsables y cosas que son hechos, más que simplemente opiniones. Las personas que hemos estado viendo este tema nos estamos dando cuenta y hemos estado siguiendo con mucha preocupación cómo han venido los informes de las calificadoras. Y pues no solamente que nos han ido bajando poco a poco, ya el punto que estamos cerca tal vez de perder el grado de inversión y que muchos de los instrumentos de deuda en los mercados secundarios de Panamá se han valorizado en el último tiempo
casi ya como si lo hubiésemos perdido, ha habido este discurso cuando se ha tratado de explicar la pérdida del grado de inversión y el gasto del gobierno, que la gente no come grado de inversión. Pero una de las cosas que más nos han advertido las calificadoras es el tema de la caja del Seguro Social, el gasto del gobierno y lo que acaba de mencionar mi amigo, mi compañero Gonzalo, que es la falta de consolidación fiscal del país, que incluye tanto mejor colecta como una reforma. ¿Qué hacemos nosotros frente a una situación de los mercados internacionales que ya nos advierten que necesitamos la reforma de la caja del Seguro Social, si ahora la echáramos para atrás? Mira, ¿Cómo queda Panamá en un estándar internacional? mira, yo, porque nada es 100% en la vida, 99% que no se vaya para atrás. No veo la personalidad y carácter del actual presidente muy diferente a los últimos dos, no vaya para atrás. Y creo que sería un error. Yo sería el primero que saldría a criticar ese asunto. Porque digo, ahí lo que está echando para atrás es la democracia. Entendamos esto, señores. Porque va a decir, no, ahora nosotros gobernamos acá. Aquí vamos a decir qué se va a hacer y qué no se va a hacer. ¿Por qué calle se va a andar y por qué calle no se va a andar? Ojo con eso. O sea, yo por ahí... Y creo que el ministro Chadma está haciendo un trabajo que no se ve en los medios en esto, y la credibilidad que él tiene allá afuera no ha estado ayudando en algo en ese aspecto. Yo creo, tengo esa percepción en ese sentido. Por suerte él es más técnico que político y probablemente la parte política que le faltaría a Chadma sería de comunicación, pero está haciendo el trabajo que hay que hacer responsablemente en ese aspecto, sin bulla, en ese sentido. Pero yo sí no veo esto. Ahora, y aquí es verdad que tiene mayor responsabilidad el gobierno, pero yo creo que las organizaciones tenemos también salir a explicar a la población, invertir en campañas de qué significa para Juancito Tutupey la caída, la pérdida del grado de inversión. Eso es lo que tenemos que salir a explicar para eso, porque las personas no lo entienden y no tienen por qué entenderlo. Ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, como población responsable en este aspecto. Y eso no es si se es pro gobierno o pro oposición. Ese es ser por Panamá y por la democracia nuestra. Que probablemente muchos, y como tú dijiste, Gonzalo, y pasa en América Latina, no le dan el valor a la democracia, está de sexto, séptimo lugar de prioridad, porque no conocen esto. Pero cuando tú la pierdes, claro, ahí es que te das cuenta, y creo la música de Sami Sabre que da valor cuando lo hayas perdido, en ese sentido. Ahí es el asunto. Y eso tenemos que hacerlo todas las organizaciones, y por eso le tomé foto a esa respuesta tuya y la he estado compartiendo con miembros de la sociedad, y esta semana voy a tratar con... Porque tenemos que reactivar eso. Y porque es el campo que tenemos, porque los partidos políticos no tienen credibilidad. Y no por culpa de o sea, lo que ha dado la historia en los últimos años, y en Panamá y en otros países, se perdió la credibilidad de la clase política lastimosamente. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Tenemos que rescatarlo. Y fue que pasa lo que nos sucedió hace 38 años, cuando surgimos gremios a la lucha por la democracia. Llenamos el espacio que los partidos políticos no conseguían superar. Pero entonces, don Carlos, yo le pregunto, porque si bien es cierto hay una crisis de los partidos políticos tradicionales, y eso es obvio, y lo hemos dicho acá, esperamos muy poco del PRD, del panameñismo, de RM, ¿dónde está la nueva generación de políticos, por ejemplo, liderados en este caso por Vamos en la Asamblea? Porque llegaron allí por ese hastío.
Y la pregunta es, usted siendo un ente político, como cualquier Sí. ciudadano, ¿cuál es su opinión sobre el papel de Otro Camino, sobre el papel de Vamos a seguir los independientes? Yo voy a repetir una frase que dijo Edwin con el famoso almuerzo que hubo una, ¿cómo fue? Falta de, se me ha ido la palabra exacta que tú usaste este día. Infantilismo no fue Madurez. inmadurez. Sinceramente, ese fin de semana conversé con varios amigos míos y le dije, desde el viernes comenzamos a conversar, intercambiar chat, nos llamamos y en la tarde del domingo les escribí. Con este acto de inmadurez de este almuerzo, que no hubiera pasado absolutamente nada, los que lo invitaron y no quisieron ir, se quedaron, algunos se quedaron callados de nada, otros, ok, nadie hubiera comentado nada, no hubiera pasado desapercibido. Ese grado de inmadurez les comenté a los amigos. ¿Sabe una cosa? Nuestra generación no se puede retirar de la política. Seríamos irresponsables con ese grado de inmadurez de un pinche almuerzo, dije que es oculto, que sinceramente a mí digo, y bueno, yo nunca me voy a retirar hasta 2 días después muerto probablemente. No, pero mira que él se Señora ríe, Abadía. porque yo dije aquí la semana pasada, haciéndole una proyección acertada o equivocada de mi experiencia política, que yo no me voy a sorprender si en el 2029, al ritmo que llevan esta nueva generación en la Asamblea, como lo han estado llevando, yo no me voy a sorprender que el electorado diga, no quiero gente joven, Es más, quiero gente con experiencia. ¿Independiente o experiencia? Y entonces él se mofaba. creo, No, independiente No, no. con experiencia. Iker, este asunto independiente, yo creo que hemos... ¿Satanizado? no, ¿Los nadie partidos? es independiente, caramba. Nadie es independiente, tenemos que organizarnos. O sea, cuando los odontólogos nos organizamos hace 60 años en una organización, dejamos de ser independientes como odontólogos. No, tenemos que organizarnos. Lo que tenemos es corregir esos organismos. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es que no. Señora. Mira la lucha interna que tiene la gente. Vamos, si nos convertimos en partido, si no nos convertimos en partido, ¿qué va a decir la gente en ese sentido? Y conversé con Silva antes de las elecciones un par de veces. Y le digo, Silva, y entonces me decía, doctor, pero es que nosotros no podemos apoyar porque es un partido político. Y usted no va a robar un partido político, Silva. Entonces, ¿o es que ustedes van a ir al sacrificio dentro de 5 años a la búsqueda de firmas? ¿Ah? Silva, dime. Entonces, están buscando, no sé qué quieren inventar. ¡Ey, qué bien! Y hagamos las cosas bien en ese sentido. Pero esto de Señora. independiente, que cosa, soy el más papista que el Papa Francisco, Impoluto. es impoluto. Oye, Señora. por favor, Señora María, un tema, usted que ha estado en política tanto tiempo y ha mencionado una palabra que a mí me parece clave, que es la democracia. Aquí en Panamá nos hemos acostumbrado un poco a satanizar todo lo que ha pasado en el último tiempo. Según nosotros mismos, nosotros somos el peor país, el país más corrupto, y es indudable que Panamá tiene deudas pendientes. Pero aquí tengo una cifra del Banco Mundial, y es desde 1989 para acá, es decir, el tiempo que Panamá ha estado en democracia. Panamá, en el 89, más del 50% de la población vivía en la pobreza. Hoy, para el 2023, bueno, en este último informe, es 1 de cada 10. Eso es un avance importante. No es perfecto y tenemos una deuda pendiente. También nos hacen énfasis que tenemos una deuda pendiente con la desigualdad. Pero que han habido avances en el país en los años de democracia, para mí es indudable y es indudable según las cifras. ¿Qué hemos fallado? Y cuando digo que hemos fallado como sociedad civil, como medios de comunicación, como gobiernos, para que los panameños todavía no podamos apreciar lo mucho que hemos logrado y lo mucho que tenemos que perder si esto un día cambia. A pesar de comunicación. que tenemos deudas pendientes. Falta de A pesar de que comunicación.
no hemos jugado nuestro papel, cada uno de nosotros, en una comunicación para que entendamos esto. ¿Será solo comunicación? Yo También será también una actitud de abrir la mente. Pero es que Porque la es va a que- abrir comunicando. Sí, bueno, Mira, sí. regresamos al tema del aumento de la edad. Durante todo este tiempo, yo he dado charlas, grupos, y en la época de la pandemia, por Zoom, me contactaron y como había tiempo, pasé todo. Y grupos que cuando me contactaron, que estaban en pensamiento de no aumentar la edad, yo les explicaba y terminaba mi explicación. Dice Chuleta, ahora entiendo por qué es necesario. Yo sí creo, Edwin, que tenemos que sentarnos, ver qué no hemos hecho bien, qué tenemos que mejorar, y creo que la comunicación es importante. Y antes que se me olvide, llevando a lo del sistema de pensiones y los aportes del Estado, Francia creo que 40% de su presupuesto nacional es para pensiones. Brasil, que ahora ha llevado a 28% el ITBMS, el 35-40% del presupuesto de Brasil es para pagar pensiones. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Entiende? O sea, por favor, ¿qué queremos? ¿Qué queremos nosotros de país? Tenemos que comunicarnos mejor. Veamos, seamos creativos para poder tener más emprendedores y personas con mejores salarios. ¿Qué pasa, doctora Abadía? Es que, y yo lo digo, tengo años de estarlo diciendo, y bueno, cuando resolvamos el problema de educación, vamos a ver con qué facilidad vamos a resolver el resto de los problemas en la sociedad panameña. Porque nadie quiere ir a hablar de edad de jubilación, de aumento de la jubilación. Ok, pues. Pero tampoco quiero ir a hablar de aumento del ITBMS. Y no con esto estoy diciendo yo estoy a favor de que se aumente, pero espérate, es que la plata tiene que salir de algún lado. ¿Y qué dicen algunos? Bueno, que el Estado lo ponga. ¿Y de dónde saca la plata del Estado? La plata del Estado sale de los bolsillos de los contribuyentes, no sale de otra parte. Ah, bueno, que la corrupción. Ah, bueno, ese es un tema que la justicia tiene que resolver. Pero mientras eso ocurre, tienes que resolver este otro problema. Ahora, en ese término corrupción, pensemos cada uno lo que estamos escuchando esto. ¿Qué hago yo para que no me cobre el TBMS y no me dé factura? Tan elemental eso. No me dé factura, no. Los chinos te preguntan, los chinos Pues, preguntan. ey. No, los chinos ni te preguntan. Ey, ¿Quieres factura? Pues claro que sí. eres parte de la corrupción. Es que yo no. Y como dice mi amigo Juan Macay, corrí lo tuyo, pero a mí déjame lo mismo en este aspecto. Entonces, yo sí creo, señores, y ustedes que son un medio importante, tenemos que ver cómo le explicamos a la población todos estos detalles y el riesgo que estamos perdiendo la democracia si esto se da. Que yo, 99%, estoy seguro que no se va a dar, pero ojo, aquí está en juego la democracia, no la caja del seguro social, los otros elementos, es la democracia. Y eso es el objetivo de los que quieren cerrar el país y amenazan, si no hacen como yo quiero, yo cierro el país. O sea, cuando estábamos jugando béisbol pelado, si no me das play, me llevo la bola y el bate. Es así. Bueno, 8:17 minutos. Melissa, no ha llegado fotos, ni video, ni nada de... Sí, nos llegaron en Miraflores 4 personas que estaban cerrando. La asustó, ¿qué le pasó? 4 personas. Ya todas las fotos que nos han mandado, videos, están en nuestra página de Twitter, Panamá en Directo. Realmente muy pocas fotos nos han mandado porque nos han comentado más que todo que no están cerrando en ningún lugar. O sea, tranquilidad total.
Sí. Como debe ser, obvio, ¿no? Oiga, y aquí me ha llegado por varias fuentes algo que escribió el expresidente Ernesto Pérez Valladares. Dice, el expresidente Ernesto Pérez Valladares dijo, a ver si lo entiende en inglés, señor Trump, no pay, no transit. ¿Understood? Ahí tiene. Si no pagan, no pasan. ¿Entendió? Parece que el presidente Pérez Valladares se pronunció sobre el tema. Mira, me parece muy bien. Esa es parte Claro. de oposición, correcto. La sociedad civil, que bien me señalaba ayer Gonzalo, debemos pronunciarnos en eso también. Entonces, no solamente el presidente se pronunció de una vez, pero nosotros como ciudadanos organizados, libres, también tenemos que decirle, Pero ¿qué pasa si lo dicen? Que le van a decir que usted es gobernista. bueno, mira, Ese Esa es parte de la inmadurez. es el debate que tengo con el señor Icaro. no, Porque ese es parte de la estrechez mental Bueno, de pero- ciertos sectores. bueno, pero pero- rompamos, Bueno. y ahí me voy a robar un par de minutos lo que decía Gonzalo. Porque siempre ha sido así. No. Rompamos esos asuntos. Rompamos ese asunto. Si los otros, y les traigo una anécdota en ese sentido. Vivía yo en Chiriquí, y tenía mi posición contra la dictadura de papá. Y una joven que vivía en Chiriquí va con su familia a Orlando y da la casualidad que una prima de mi esposa, muy querida por nosotros, trabajaba en estos hoteles de Orlando y la conoce y dice, soy de Panamá. Y dice, sí, yo tengo, mi prima es casada con Calicho Abadía. Ay, oye, dile a Calicho que se quede callado, que está hablando muchas vainas. A mi prima le molestó y nos escribió, nos dijo, esa persona que hizo cuando reventó lo de la cruzada civilista, ya yo vivía en Panamá, voy para con Carlos Ernesto González de la Lastra, nos fuimos para Chiriquí, que nos habían pedido que fuéramos 2 dirigentes para allá para una manifestación que iba, y a esa persona la veo en un pick-up gritando, y cuando me dice, arriba Calicho, arriba Calicho, llegó en este Menos sentido. mal, Leo, menos mal. Ok. Yo a lo que digo, y ahí estoy de acuerdo con Gonzalo, sí, pero no está bien y tenemos que romper ese paradigma y la oposición sea responsable en ese aspecto. Carretera Panamá a El Valle, totalmente libre, sin cierres, dice acá el oyente. Y aquí hay un oyente que le dice a nuestro invitado, por favor, sería una gran desilusión si usted se sale de la política. Pero es que la Más que gente... salir de política, aquí enreda- dejar de ser irresponsable. Ese es el punto. O sea, la gente enreda los términos. Cuando tú hablas de independiente, dices es porque no eres miembro de un partido político. Listo. Pero es que si eres político, la ciudadanía es un derecho político. La ciudadanía es un derecho político. Entonces, todos los que somos ciudadanos somos políticos. Tenemos un derecho político. Ahora, ¿cómo tú lo ejerces? Esa es otra discusión. Lo puedes ejercer dentro de un partido político, pero también como ciudadano tienes derecho a venir y expresarte, a ir a la calle y protestar. Ese es un derecho O estar político. en el partido político y plantear tu pensamiento. Así Tan es, sincero, de tu propia ¿no? óptica. Así es. Entonces hay líneas, si tienen una línea que hacemos, don Calicho. Esta es la línea. Tienes que seguir la línea. Yo juego béisbol, la bateo. Bueno. 822, doctor Carlos Abadía. Muchísimas gracias por regalarnos este tiempo. Muy amable. Okay. Gracias. ¿Se puede hablar? No, todavía. No, Foncho no quiere. En cambio, ya regresamos.